Hola, buenas noches amigos, sean todos bienvenidos para este último día de clase del seminario de la Plomada Divina. Espero que hoy puedan disfrutarlo, que hoy de verdad puedan abrir su corazón y dejar que puedan aprender, escuchar y procesar lo que Dios tiene para cada uno. De verdad espero que puedan disfrutarlo. Y le dejo con este tema. El amor es lejos de ti, el sol ya alumbraba, pero el cielo empezó a oscurecerse. Sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta y cuando tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me daba. Y vuelvo a la vida, mi padre, mi honra, de vuelta a la casa. Lejos me fui, de mi casa lejos fui, con todo y sin nada, ni siquiera tu presencia en mí. Sentí tu voz en la tormenta, de pronto todo iba mejor. Sentí tu voz en la tormenta, y cuando quise mentir, y cuando no tuve fuerzas, tu mano me hoy vuelvo a la vida, mi padre, a mi hogar, de vuelta a la casa. Y cuando quise decir, tu voz me llamaba. Y cuando no tuve fuerzas, tu mano me daba.
Vamos a pegar un número al WhatsApp. Un teléfono, como si fuera a llamar a alguien y él le agregar. O sea, desde mi teléfono. Sí. Como si fuera a marcar. Es tu vida la que irrumpe en mí, es tu voluntad. Con tu mano has escrito hacia dónde voy. Me rodeas con tu amor y tu presencia. En ti lo tengo todo. Gracias sobre gracia. Hazlo por mi ser. Te doy vida. Hoy puedo beber. Gracias sobre Te cierra secciones de tuyo. El tuyo, sigue saliendo, ¿no? La música. Ahí ya va a mirar. ¿Qué es un cell account? ¿Eh? Como un cell account. Self. C-E-L-L. Self. Una cuenta personal. Self account. Una cuenta personal. El bonito. Gloria al Padre, gloria a Dios. O set. Ahí set es vender. Anda dejando, vale. Hola, muy buenas noches para todos. Que Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Ok, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu fidelidad. Gracias por la oportunidad que nos das. Tantos distractivos, que las personas que están por conectarse se puedan conectar y que nada impida que juntos podamos disfrutar de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Como decía, hoy es nuestro último día de seminario.
Así que también aprovecho esta instancia para dar las gracias a todos aquellos que estuvieron participando junto con nosotros. Hemos recibido muchos lindos mensajes de varios de ustedes, así que ha sido de gran bendición saber que Dios también ha estado obrando en sus vidas y también bueno aprovechar de dar gracias a todo el equipo que ha estado trabajando detrás de todo esto, porque ustedes me ven a mí como la cara visible que da el seminario, pero en realidad detrás de mí hay un equipo como de unas 5 personas operando para que todo esto salga bien. Así que bueno, ha sido una linda experiencia, pero no siendo más, ayer concluíamos hablando acerca, bueno, empezamos, ¿cierto? Cuando empezamos con el muro de salvación, dame la diapositiva. Cuando empezamos con el muro de salvación, nosotros empezamos hablando de la importancia de la redención y luego empezamos a establecer los pilares. Dentro de los pilares que estuvimos estableciendo, estuvimos con todo lo que era la revelación, ¿cierto? Después de la revelación, el arrepentimiento, y luego siguieron cada uno de estos pilares y hoy nos vamos a enfocar en lo que es la renovación, ¿ya? Hoy vamos a entrar en el pilar de la renovación y reconstrucción. Serían los dos pilares que vamos a estar viendo para finalizar en este día. Ahora, cuando hablamos de renovación, esta palabra renovación viene del griego anakainos o anakainos, y significa nuevo cambio, nuevo cambio. Es tomar algo nuevo, ¿ya? O sea, la idea que el griego quiere expresar es tomar algo nuevo y devolverlo a su estado original, ¿ya? Tomar algo nuevo otra vez y devolverlo a su estado original a pesar de haber sido usado. Entonces yo creo que esto es algo que solo Dios puede hacerlo, porque solo en Él y a través de Cristo Jesús nosotros podemos nacer de nuevo. Entonces cuando se nos habla de esta renovación, de este anacaínos, hablamos de volver a nacer, hablamos de empezar de nuevo. Y esta idea de volver a nacer nos expresa el aprenderlo todo otra vez. Yo creo que hay muchas áreas que nosotros hemos aprendido, muchas facetas que hemos mantenido durante algunos años de nuestra vida que se han convertido en costumbre para nosotros. O sea, son prácticas que las hemos tenido durante tantos años que finalmente acudimos a las mismas tendencias una y otra vez. Pero un nuevo nacimiento tiene que ver con volver a aprender. Entonces, para nosotros es muy importante esta idea de volver a aprender. Necesitamos aprenderlo todo de nuevo, otra vez. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 6. Del versículo 3 al 6 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, algo que vemos es que solo Dios puede volvernos a nuestro estado original, ya que a través de Jesús volvemos a nacer para ser un nuevo hombre, ya para ser una nueva persona. Y esto es un proceso espiritual. Nosotros lo vivimos a través de un acto de obediencia como el ir a las aguas, ¿sí? Y como un acto que simboliza, ¿no? Que se sumerge este viejo hombre y ahora nace este nuevo hombre. Pero también hay un efecto espiritual que es el que Jesús está produciendo en nuestras vidas, que nos da la oportunidad o la posibilidad de producir ese anacaíno, de producir ese cambio, ese nacer de nuevo. Entonces, quiero que vayamos a Romanos, capítulo 12, verso 2, un pasaje muy conocido por todos. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para nacer de nuevo, parece que tenemos que volver a aprender. O sea, cuando nosotros vivimos un proceso de nacimiento, estamos en una etapa de aprendizaje, de absorber aquellas cosas que se nos están enseñando. Pero algo que nosotros vemos aquí en el pasaje de Romanos es que no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, parece ser que hay muchos sistemas de creencia que necesitan ser quebrados, que necesitan ser reeducados, que necesitan ser nuevamente adoctrinados. O sea, yo tengo que cambiar mi sistema mental y renovar mi entendimiento. Y cuando yo logre renovar este entendimiento, yo voy a experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, nosotros debemos vivir un proceso de reeducar nuestra mente. Entonces, cuando hablamos de renovación, hablamos de vivir este proceso, de renovar nuestras ideas, renovar nuestros pensamientos, renovar nuestras costumbres, renovar nuestra relación con Dios. Y creo que del renovar nuestra relación con Dios van a ir naciendo o van a ir derivando todas esas demás áreas. Entonces, muchos de estos procesos de renovación afectan mi carnalidad. Y parece que la voluntad de Dios no fuera tan agradable y tan perfecta. ¿Pero por qué? Porque me estoy viendo afectado en mi carne, en aquellas cosas a las que yo estaba acostumbrado, aquellas cosas que para mí eran naturales. Entonces, empezar de nuevo no es fácil. No sé cuántos han empezado de nuevo otra vez, pero creo que Chile es un gran ejemplo en esto, ¿no? Cuántas veces como nación hemos, y me incluyo en el hemos porque he vivido parte de algunos procesos, pero tener que levantarte otra vez, ¿no? Pero cuando hablamos de levantarnos espiritualmente, lógicamente tu carnalidad no va a querer retroceder. Y cuando hablamos de tu carnalidad, hablamos de este viejo hombre, que él no va a querer morir, él va a querer permanecer. Y por eso es tan importante empezar a reeducar nuestra mente. Creo que esta frase es de Ricardo Rodríguez, la reevangelización de las ideas, reevangelizar el mundo de las ideas. Entonces, para nosotros es muy importante reeducar las ideas que hay en nuestra mente, transformar nuestra mente a la mente de Cristo, empezar a pensar como Él, renunciar a nuestros sistemas de creencia equivocados. Y recuerden que todo sistema de creencia se convierte en un paradigma, perdón. Y un paradigma es un sistema de creencia generalmente cultural que yo acepto como una verdad. Es un sistema de creencia cultural, generalmente cultural que yo acepto como una verdad. Entonces, muchas veces cuando yo acepto estos paradigmas en mi vida, yo vivo o me rijo por estas ideas de pensamiento, porque para mí son una verdad, son verdades que yo las he establecido por mucho tiempo. Entonces, yo no puedo cambiar el pasado, pero lo que sí puedo cambiar es lo que yo siento hacia el pasado. Y esto llega con la renovación de la mente. Esto llega con la renovación de nuestro entendimiento. O sea, hay cosas que lamentablemente muchos de nosotros tuvimos que vivir. Hay cosas que a muchos de nosotros nos afectaron, nos dolieron, nos dañaron. Y tú no vas a cambiar esto. Pero lo que sí puedes cambiar es tu cosmovisión. Y cuando tú cambias tu cosmovisión, aún esta experiencia te puede servir para ayudar a otros. Entonces, renovarme tiene que ver con cambiar mi cosmovisión de vida, la forma en que yo veo el mundo, ¿ya? Entonces, empezamos a cambiar la mentira por la verdad. Y muchos de nosotros hemos tenido algunas fuentes específicas de dolor. Y hay tres fuentes muy comunes que son las que más daño hacen.
Lo primero, el rechazo de otros, ya que esto es una de las cosas que va trayendo mentira a nuestra vida. Lo segundo, cualquier forma de injusticia. Y lo tercero, cualquier forma de abuso. Eso no significa que no hay más, ¿ya? Hay más maneras en las que nosotros podemos ser afectados, pero comúnmente las tres más comunes que generan este dolor o que son como estas fuentes de dolor están muy ligadas al rechazo de otras personas, las injusticias que nosotros vivimos y cualquier tipo de abuso que nosotros enfrentamos. El punto es que cada una de estas, como decíamos, apuntan a dañar nuestra identidad, a cambiar tus pensamientos y tus ideas acerca de ti mismo. Porque mientras que el enemigo logre afectar la cosmovisión que tú tienes de ti mismo, esto te inhabilita de prosperar bajo las motivaciones correctas. ¿Sí? Tú puedes prosperar a través del dolor. El dolor es un buen motor impulsador. ¿Sí? Yo lo voy a hacer y lo voy a lograr para demostrarles que yo no soy lo que ellos dicen, pero tu motivación es incorrecta. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando nosotros empezamos a reconocer nuestra identidad, nosotros empezamos a prosperar en las diferentes áreas, ¿sí? Pero prosperamos bajo la motivación correcta, o sea, bajo los planes y propósitos que Dios ha establecido para nosotros. Y muchas veces cuando este dolor llega a nuestra vida, lo que hacemos es que tenemos un mal manejo del dolor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también algunas formas en las que manejamos el dolor. Muchas veces cuando el dolor aparece, una de las actitudes que asumimos es negar nuestra realidad. Entonces empezamos a pensar, no, la verdad es que no me dolió. Bueno, si no fue tan grave. Bueno, ¿para qué le vamos a dar tanta mente a esto? ¿Ya? Por otro lado, cuando nos duele, nos afecta, muchas veces lo que hacemos es tirar toda nuestra basura en otros. Y comúnmente en los más cercanos, o sea, en aquellos que te aman. Muchas veces vas a causar dolor a causa de tu dolor en aquellos a los que menos te gustaría causarles dolor. Y esto tiene que ver mucho con un desahogo insano, ¿ya? Donde tú estás lanzando todo ese dolor de mala manera a la vida de los más cercanos. Algo que muchas veces comparto con mi esposa o que muchas veces lo hablamos entre nosotros, es importante que tú vengas y compartas conmigo y abras tu corazón, pero yo no soy tu basurero. ¿Me voy a entender? Yo no tengo por qué recibir la basura. Ahora sí podemos procesar juntos. Sí podemos juntos preguntarles al Señor. Yo sí te puedo acompañar en tu proceso. Pero por favor, no me trates como ese tacho de basura que tiene que recibir todo el desahogo de una mala manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor se ve reflejado en el área emocional. Y cuando tú lo expresas emocionalmente, tiendes a arrojar la basura en los más cercanos. Y lo tercero, nos ahogamos en los placeres. Para evitar el dolor, empezamos a buscar los placeres como una fuga. Estos placeres pueden llegar de muchas maneras, inclusive muchos de estos placeres a veces también están ligados al dolor, a situaciones de dolor que nosotros experimentamos como placer. De repente hay gente que se flagela, que se corta, ¿ya? Y para ellos es un placer, pero porque a través de un dolor físico pretenden mitigar un dolor emocional, ¿ya? Entonces, muchas veces experimentamos esta trampa, ¿no? De la lujuria. Y la lujuria es como un escape muy fuerte a lo que son estas fuentes de dolor. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a procesar el dolor de forma correcta con los pilares que estuvimos viendo. La importancia de perdonar, ¿sí? La importancia de identificar las estrategias, ¿sí? La importancia de reconocer cómo es que Él trata de hacerlo conmigo
y poder renunciar a estas cosas. No sé cómo les fue con la tareita que dejamos para ayer. ¿Identificaron algunas cosas? ¿Mm? ¿Identificaron algunas de las estrategias que comúnmente el enemigo utiliza contigo? Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud frente a estas situaciones cuando aparezcan nuevamente? Entonces, es aquí donde el viejo hombre va a querer emerger y va a querer que tu reacción sea la misma. Entonces, es aquí donde ahora nosotros tenemos que darle espacio al nuevo hombre, al que está viviendo un proceso de restauración, al que está viviendo un proceso de sanidad. ¿Mm? Entonces, quiero que vayamos a Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, versos 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces es importante que nosotros entendamos que Jesús se dispuso en pagar un precio para que nosotros tuviéramos paz. Él se dispuso en pagar un precio para que nosotros pudiéramos disfrutar de su presencia. Él se dispuso en darse en la cruz para que nosotros tuviéramos salvación. Pero nuestro estilo de vida conforme al carácter de Cristo es una manera de expresar nuestra gratitud. Cuando yo vivo conforme a lo que Cristo ha trazado para mí, yo estoy expresando mi gratitud por su sacrificio. Entonces, ahí en la diapositiva vemos esta cruz. ¿Sí? Y vemos que arriba, bueno, nuestra figura de autoridad es Dios. Y muchos de nosotros, como ya lo hemos mencionado, experimentamos el dolor y del dolor nos íbamos al placer. ¿Sí? Y estábamos en esto. Muchas veces el placer nos ayudaba por un momento a apagar nuestro dolor, pero después nos sentíamos usados nuevamente porque lo hice, venía la condenación y otra vez nos íbamos para el placer y otra vez vivíamos los procesos de dolor. Pero algo que nosotros vemos es que el dolor llega a causa de las heridas y el sacrificio de la cruz lo que ha traído es sanidad. Entonces Jesús se entrega en la cruz para que tú recibas sanidad. Y cuando tú te ahogabas en los placeres, ¿sí? Estando en los placeres, lo que daba brote era el pecado. Y lo que Jesús hizo a través de la cruz fue traer santidad. Entonces, frente a las heridas, Él trajo sanidad. Y frente al pecado, Él trajo santidad. Entonces, nosotros debemos vivir y aceptar este proceso de la cruz, lo que es la sanidad de la cruz para nosotros, de que Él ha venido para que nosotros podamos disfrutar de esa sanidad, para que nosotros podamos disfrutar de su santidad. Entonces, Él tomó nuestros pecados, los llevó en la cruz y ahora nosotros los reconocemos, los confesamos y vivimos en libertad. Escogemos vivir esta cruz diariamente, ¿ya? Y algo que nosotros debemos tener presente es que Jesús no solo murió por nuestros pecados, Él también murió por nuestras heridas. Porque a veces nos enfocamos tanto en salir de la carnalidad, pero nos cuesta tanto salir de la carnalidad porque el dolor sigue latente. Entonces es importante entender que Él también murió por tus heridas, para que tú fueras sano. ¿Sí? Porque en la medida que tú alcanzas sanidad, tú no vas a buscar el placer. ¿Me doy a entender? Mientras que el dolor esté presente, tú vas a necesitar el placer. Y por eso lo buscas, porque es la fuente en la que tú apagas el dolor. Pero si logramos establecer la sanidad y la santidad a través del reconocimiento del sacrificio de la cruz, nosotros no vamos a tener que ir a la fuga, porque encontramos la plenitud en Él. ¿Ya? Por eso en un adicto,
tú no solo trabajas la adicción, tú tienes que trabajar las fuentes de dolor. Porque mientras que las fuentes de dolor sigan vivas, la adicción va a seguir presente, porque él va a seguir buscando la fuga. Entonces necesitamos un tratamiento integral. Entonces nosotros debemos pasar, ¿sí?, por la cruz para que ese dolor que nosotros sentimos sea sanado, ¿sí?, y para que este pecado sea santificado. Y estas dos cosas las recibimos de la cruz. Entonces, antes de vivir este proceso de renovación, hay dos cosas que debemos tener muy presentes. Vamos a la siguiente. Lo primero es reconocer las heridas, ¿ya? Reconocer las heridas. Negar que nos duele es simplemente ocultar el problema que en algún momento va a salir a brote. Porque cuando alguien te toque la herida, tú vas a saltar de dolor, ¿ya? Tú vas a reaccionar. Entonces, si tú estás sufriendo, es importante que tú lo reconozcas para identificar que necesitas un cambio. Y lo segundo es creer que podemos sanar, creer que podemos ser libres. Muchas veces luchamos con esa mentalidad derrotista, con esa personalidad derrotista, con el fracaso, con este yo no voy a poder, no sé si seré capaz, no sé si soy suficiente, no sé si tengo lo necesario, ¿ya? Pero algo que nosotros vemos es que Jesús llevó nuestro dolor, Él llevó nuestra aflicción, y en Mateo 11:30 Él nos dice que llevemos su yugo, ¿ya? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y como yo les decía hace unos días atrás, es interesante pensar que esto te lo está diciendo un carpintero, una persona que sabía cómo se diseñaba un yugo y una persona que sabía la funcionalidad de un yugo. Y si tú te das cuenta, él es ese buey guía que nos alinea a su verdad. Y que cuando tú te alejas, ese yugo produce dolor. Pero cuando tú vuelves a ese centro, a ese eje, esta carga se hace más liviana porque Él la lleva contigo. No la estás llevando solo, no lo estás llevando sola. Entonces, nosotros debemos vivir un proceso y dentro de este proceso nosotros debemos exponer nuestras heridas. ¿Mm? Exponer nuestras heridas. Confesar. Cuando tú expones la herida, le quitas autoridad al enemigo, porque ya no es un área oculta, ya no es un área de vergüenza. Cuando tú puedes testificar de tu dolor, es muestra de tu sanidad. En la medida que puedes compartir de aquellas cosas que en un momento te hicieron tanto daño, es muestra de que estás siendo sano, de que estás siendo libre. Entonces vamos a Romanos 10, del 9 al 11. Yo creo que todos conocemos el pasaje que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, no será avergonzado. Entonces vemos que es importante confesar para salvación, pero también confesar para sanidad. ¿Mm? Nosotros no solo reconocemos a Jesús para ser salvos, sino que también creemos en nuestro corazón para justicia, para ser sanos. ¿Mm? Porque su justicia nos sana, su justicia nos restaura. Y todo aquel que creyere no será avergonzado. O sea, Él quiere tomar esa vergüenza que había en tu vida, Él quiere quitar estas cosas que te avergonzaban, que traían dolor, aquellas cosas en las que te sentías expuesto, y Él quiere traer su sanidad. Entonces, después que nosotros exponemos la herida, debemos limpiar la herida, ¿no? Entonces, ahora ya la expusimos y ahora vivimos un proceso de limpieza. Y limpiar la herida tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Sí? Es aquí donde nosotros vivimos un proceso de arrepentimiento que trae ya limpieza
a las heridas de nuestro corazón. Y luego de esto debemos sacar los cuerpos extraños. Viste que cuando tú estás limpiando una herida, pueden quedar pequeños cuerpos extraños, ¿ya? Que pueden traer una infección, que pueden dar como brote una infección a futuro. Entonces, para sacar los cuerpos extraños, lo que necesitamos es perdonar, perdonar. Entonces, cuando usted perdona, esta herida no va a dar a brote una infección, porque tú ya lo soltaste, ya lo dejaste ir, ¿m? Ya lo liberaste. Ahora, lo siguiente es aplicar antibióticos. O sea, en caso de que esto se quiera infectar porque viviste otra experiencia que te dañó en la misma área y que quiere traer una nueva infección, entonces empezamos a aplicar los antibióticos. ¿Y cuáles son los antibióticos? La cruz. Empezamos a traer el poder y la verdad de la cruz y la autoridad que ahora nosotros tenemos en Cristo. Una vez que aplicamos los antibióticos, ahora vamos a suturar la herida, vamos a coser la herida. ¿Y cómo cosemos la herida? A través de la fe, creyendo que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Entonces, ahora nosotros hemos suturado la herida a través de la fe y luego vendamos la herida, la cubrimos. ¿Sí? Y para esto se necesita paciencia, se necesita permanencia. ¿Sí? Necesitas permanecer. Pero llegará un punto en que sacarás la venda, sacarás los puntos, ¿ya? Y lo único que quedará será una cicatriz. Entonces, cuando tú veas esa cicatriz, tú te vas a acordar de lo que pasó. La diferencia es que ya no te duele, porque ya cicatrizó. Entonces, no es lo mismo cuando la herida sigue viva, cuando la herida sigue abierta. ¿Por qué? Porque es ahí donde el enemigo saca provecho de esas áreas de dolor de tu vida. Pero cuando hay una cicatrización, aunque el enemigo quiera venir, ahora ya tú puedes reaccionar a través de la verdad de Dios. No, a mí ya eso no me duele. Esa herida ya cerró. Entonces, si tú permites que el enemigo vuelva a abrir esa herida, es porque tú lo estás permitiendo. ¿Me voy a entender? Entonces, ahora ya nosotros no podemos aceptar esas mentiras. Tenemos que vivir por sus verdades. Entonces, quiero que vayamos a Nehemías, capítulo 6, verso 1. Nehemías, capítulo 6, verso 1 dice: Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces, cuando usted hace una nueva edificación, no, es lo que hemos venido haciendo esta semana. Hemos estado poniendo el fundamento, estamos poniendo los pilares, ¿cierto? Y hoy ya vamos a poner nuestros ladrillos. Pero lógicamente no nos podemos encerrar nuevamente, sino que tienen que haber puertas para entrar y para salir. Pero las puertas que ofrecen seguridad se abren desde adentro. Entonces tú tienes que saber dónde vas a poner esas puertas y tienes que saber bien a quién le vas a abrir la puerta. Porque tu fundamento estará, tus pilares estarán, los ladrillos estarán, pero ahora las puertas es cuando a través de tus decisiones vas a determinar a quién le permites entrar. Y como dice la palabra del Señor, el enemigo va a tratar de regresar. Y si encuentra la casa vacía, ¿qué va a hacer? Va a tratar de entrar con 7 peores. Entonces, nosotros ahora debemos llenar nuestra casa. Debemos llenar nuestra nueva edificación. Y debemos llenarla de su verdad. Debemos llenarla de su palabra. Debemos llenarla de su presencia.
Y que cuando nosotros abramos la puerta y permitamos la entrada, la permitimos a aquellas cosas que vienen de Dios, ¿ya? No a aquellas cosas que vienen del enemigo. Hoy eh, mi esposa me decía, Dionisio, no te vayas al rechazo. Y ella me lo dijo en broma. Estábamos ahí conversando. Pero en mi mente yo dije, ¿será que me estoy sintiendo rechazado? ¿En verdad? O sea, ¿será que estoy abriendo esa puerta en mi vida? Y empecé a hacer un análisis. Y de repente me dije, bueno, finalmente si me voy al rechazo es porque yo estoy tomando esa decisión de irme para allá. Entonces yo no puedo aceptar estas ideas en mi mente. Y de una conversación simple surgió una reflexión de revisa cómo están tus puertas. Revisa si se te han estropeado. Revisa si se te han dañado. Entonces, en este proceso de sanidad, nosotros no solo vamos a hacer una construcción, sino que las construcciones requieren mantenimiento. Entonces, no es como, ya vivimos estas 2 semanas del seminario de la plomada y ahora mi vida va a cambiar para siempre, así que gloria a Dios. Amén, ojalá así sea. Pero esto que estás edificando, esto que estás levantando, ahora requiere un nuevo estilo de vida. ¿Mm? Hoy conversaba con mi mamá y mi madre me decía, ay hijo, ya no te voy a ver más en las noches, en los videos. Y es como, sí, pero ahora queda toda esa verdad y toda esa verdad la vamos a vivir. Toda esa verdad la vamos a hacer práctica. Toda esta verdad es la que ahora tenemos que empezar a edificar y construir en nuestras vidas. Entonces, cada vez que tú empiezas una renovación, el enemigo va a tratar de que queden brechas. Pero como veíamos en el pasaje, también se cerraron las brechas. ¿Ya? Entonces, en su construcción, amado, sepa que el enemigo no necesita una puerta. Una pequeña brecha a él ya le sirve para traer dolor. Entonces, nos aseguramos de cerrar las brechas y ahora vamos a poner las puertas. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente pilar y último pilar, que es la reconstrucción. Reconstrucción. Entonces, vivimos este proceso de renuevo y mientras que estamos renovando, estamos reconstruyendo. Y en este proceso de reconstrucción vamos a ir poniendo cada puerta en el lugar correcto. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción, hablamos de volver a edificar. Es un paso para reconstruir nuestras vidas. Aquí ya sacamos la mentira, ya sacamos el engaño, sacamos el rechazo, la rebelión, hemos erradicado la incredulidad, hemos erradicado el orgullo y hemos puesto este cimiento junto con todos estos pilares y finalmente vamos a poner nuestras puertas y nuestros ladrillos que ya los vamos a ver, ¿ya? Pero algo que veíamos a través de Esdras y de Nehemías es que ellos son un claro ejemplo de reconstrucción, ¿ya? Estos hombres, Nehemías era copero del rey, como ya lo hemos mencionado, y Esdras era un hombre instruido en la ley. Y si te das cuenta, ellos empezaron a enseñar la ley a todo el pueblo. Ellos le empezaron a devolver la identidad a la nación. Entonces, por eso para nosotros es tan importante la palabra, porque la palabra es la que te va a afirmar en la identidad en tu vida. Quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio. Pero con mi esposa, nosotros duramos 7 años para poder tener hijos, ¿ya? Nuestros 2 hijos son milagros, los 2 son milagros literales del Señor. Yo sé que la vida es un milagro, pero son estas situaciones excepcionales que Dios hace, de las cuales tú puedes testificar, ¿ya? Y recuerdo que específicamente con Lian, cuando Lian estaba en el vientre, en la semana 8, que es como la ecografía de los latidos, las mamitas saben eso, ¿cierto? En la semana 8, que es la ecografía donde ya están los latidos, fuimos a nuestra ecografía, estábamos por viajar a Brasil,
teníamos agendado a un par de semanas allá para ministrar en algunos lugares y de repente no habían latidos y la bolsa estaba irregular. Junto con mi esposa, nosotros habíamos experimentado 4 pérdidas de bebés. Entonces fueron procesos dolorosos, fueron procesos de preguntarle al Señor los famosos por qué, ¿cierto? Y cuestionar el carácter de Dios. Y es como el enemigo a través de los procesos de dolor, lo que él pretende es que tú dudes del carácter de Dios. El punto es que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, tus circunstancias y lo que tú estás viviendo no determinan quién es Dios. Si la Biblia dice que Dios es bueno, Él es bueno, independientemente a lo que yo esté viviendo, independientemente a lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque son verdades establecidas. El punto es que veníamos en el auto, recuerdo que, bueno, el doctor nos dijo, mira, aquí hay 2 probabilidades, nos equivocamos en la cuenta o está muerto. ¿Sí? Y por eso no hay latido. Entonces nosotros, como ya habíamos vivido las experiencias anteriores, ya sabíamos que cuando la bolsa está irregular es porque algo no está bien. Entonces ya vino toda esa tristeza, vino toda esa desilusión y otra vez pasar por este mismo proceso. Señor, ¿por qué? Pero recuerdo que esa noche mi esposa hizo una oración en el vehículo y ella dijo, Dios, yo no quiero coleccionar hijos en el cielo. Imagínate, ya teníamos 4. Yo no quiero coleccionar hijos en el cielo. No, en ese momento teníamos 3. Después sufrimos otra pérdida. Pero yo no quiero coleccionar hijos en el cielo. Yo quiero que si tú me das herencia a través de los hijos, me las des aquí en la tierra. Y yo pude percibir, ¿no?, ese dolor en el corazón de mi esposa y lógicamente en mi corazón también. Pero cuando llegamos a casa, yo la miré y le dije, ok, están comprados los pasajes para Brasil. Ya está todo listo. Si este bebé está muerto, lo más seguro es que en unas 2, 3 semanas tú vas a presentar un aborto espontáneo, ¿ya? Y es posible que esto te suceda estando en Brasil. Entonces, viajamos o cancelamos todo. ¿Qué quieres hacer? Y recuerdo que mi esposa valientemente me dijo, oremos. Yo pensé que ella me iba a decir, lógicamente nos quedamos, ¿no? Pero ella me dijo, oremos. Y en ese proceso de oración escuchamos y recibimos una palabra que hablaba de resguardar. Yo los resguardaré. Y ahí le dije, ¿cómo tú interpretas esta palabra? Como que Dios nos va a cuidar. Entonces yo le dije, mira, yo también siento lo mismo, Dios nos va a cuidar. Entonces, sea lo que sea, Él nos va a cuidar. Estemos donde estemos, Él nos va a cuidar. Entonces, ¿quieres viajar o no? Y ella me dijo, sí, quiero que viajemos. Entonces, después que tomamos la decisión de viajar, nos acostamos a dormir, pensando en todo esto, ¿no? Y yo tuve un sueño. En este sueño yo veía a una persona vestida de blanco, yo nunca vi su rostro, nunca vi sus manos, pero cuando yo vi este traje blanco, salió una voz en el sueño y esta voz me dijo, está vivo, es un varón y se llamará Caleb porque es un hombre de fe. Y en ese momento yo me levanté a mi esposa y le dije, mi amor, está vivo, es un varón y se va a llamar Caleb porque es un hombre de fe. Mi esposa me miró entre sueño y no sueño y me dijo, ay, pero Caleb, mi amor. Y yo le dije, sí, Caleb porque es la identidad que Dios le dio. Así que mi hijo se llama Liam Caleb. Ya saben quién le puso el Liam. El punto es que fuimos nuevamente al médico para tomar la ecografía y el bebé estaba vivo. Y el tamaño era el correspondiente a los días, ¿ya? A la semana correspondiente. O sea, nunca hubo una equivocación, pero sí hubo un milagro de parte del Señor. Entonces, ¿por qué les comparto este testimonio? Porque hay áreas en nuestra vida donde las circunstancias traen mucha desesperanza. O sea, comúnmente hay áreas
en donde la muerte como que marca un fin. O sea, si murió, ya no se puede hacer nada. ¿Mm? Pero algo que nosotros vemos con Jesús es que Él tiene autoridad sobre la muerte y Él puede traer vida en áreas en las que tú pensabas habían muerto. Entonces, amados, independientemente del dolor producido en esas diferentes áreas, no olvides que Dios tiene el poder de la resurrección y Él puede resucitar las áreas que tú menos pensabas. Pero deja que Él haga esa obra y da ese paso de fe. Amén. Entonces vemos que Esdras reconcilió, Nehemías restauró y los dos trajeron nuevamente la palabra del Señor a la nación. Entonces lo que sostenía a la nación era la palabra. Y hay circunstancias en lo que te va a sostener es la palabra. Entonces, aquí nosotros tenemos que quitar todas esas mentiras y empezar a llenarnos de la verdad de Dios, porque su verdad es la que nos va a sostener y para esto necesitamos la Biblia. Pídele a Dios que ponga una pasión especial por su palabra. Recuerdo que Ron Smith, un director de los Ministerios de Estudios Bíblicos en Estados Unidos, hace algunos años estábamos en una conferencia que él estaba dando y él dijo, piensa en la comida que más te gusta. Uy, yo me tardé un montón de tiempo pensando en qué iba a escoger de lo que más me gustaba. Así que vinieron un montón de cosas a mi mente. Y como misionero viajando de país en país que pruebas tantos platos deliciosos en diferentes lugares, ya yo no sabía qué escoger. Este hombre me puso una tarea dificilísima para mí, ¿ya? El punto es que escogí unos 3 platitos por ahí que están entre los favoritos. Y recuerdo que él dijo, pídele a Dios que ponga esa misma pasión por su palabra. Amado, mi boca estaba segregando saliva de tan solo pensar en las comidas. Me voy a entender, era algo que me revolvía las emociones de solo pensar en comerme esos platos. Y cuando él dice, pídele a Dios que te ponga esa pasión por su palabra, yo le dije, sabes que no lo quiero solo por la palabra, lo quiero por su presencia. Y empecé a orar en esa dirección. Pero tener una palabra de vida en tu espíritu es lo que te sostiene en medio de la dificultad. Entonces necesitamos de la palabra. Y vamos a Nehemías, capítulo 6, verso 1. Nehemías, capítulo 6, verso 1 dice, Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas y de que todavía no se habían puesto las puertas ya en su sitio. Entonces, algo que quiero rescatar, este pasaje ya lo habíamos leído, pero algo que quiero rescatar ahora es que cuando tú reconstruyes las murallas del corazón, ¿sí?, es importante asegurarte de que tu corazón ya ha cicatrizado en las áreas de dolor. ¿Para qué? Para que no queden brechas. Porque esas heridas muchas veces son las que dejan las brechas en nuestro corazón. Entonces, ahí es donde nosotros vamos ahora a poner las puertas en nuestro corazón para que el enemigo no pueda entrar, ¿ya?, por donde él quiera. Entonces, estas puertas representan una seguridad para nosotros. Entonces, una puerta que yo puedo poner es la adoración. Cuando yo pongo un ambiente de adoración en mi casa, no me siento tentado por el internet. ¿Me voy a entender? ¿Cuáles son esas puertas? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles son esas personas? ¿Ya? Ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda que me va a ayudar a mantenerme en este nuevo estado. Y ahora vamos a Nehemías 3:1. Nehemías 3:1 dice, el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes
trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. La repararon y la colocaron en su lugar y reconstruyeron también la muralla, desde la torre de los 100 hasta la torre de Hananel. ¿Ya? Entonces, este pasaje nos muestra que ellos ya empezaron a poner las puertas. Es interesante que la primera puerta que ponen es la puerta de las ovejas. ¿Ya? Entonces, quiero que nos enfoquemos ahora en cada una de estas puertas de la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Y la representación que cada una de estas puertas tiene en la persona de Jesús. O sea, ¿por qué es tan importante que esas puertas estén presentes en mi vida? Y la primera puerta es la puerta de las ovejas. Es una puerta que es la puerta de entrada, ¿ya? Y quiero que vayamos a Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Recuerda que todas estas puertas están ahí mencionadas en Nehemías en el pasaje, ¿ya? Y que ahora nosotros vamos a ver cada una de ellas, lo que es la puerta como ciudad, lo que significa en su connotación espiritual y lo que representa en la persona de Jesús, ¿ya? Entonces, la puerta de las ovejas es la puerta de entrada, ¿ya? Es la que nos permite entrar al templo, a la presencia del Señor. Pero vamos a Juan capítulo 10, versos 7 al 9, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Te das cuenta que ahora este pasaje toma un sentido diferente? ¿Ya? Porque él le está expresando esto a los judíos. Imagínate lo que él les está expresando. La única manera de entrar es a través de mí. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, la puerta de las ovejas, que es esta puerta de entrada a la vida y a la vida eterna, recuerda que la eternidad no es cuando mueres, la eternidad es cuando aceptas a Cristo en tu corazón. O sea, la adopción de este nuevo estilo de vida ahora, en este tiempo. Y Jesús es nuestro buen pastor. Entonces, cuando hablamos de las puertas de las ovejas, también hablamos de ser formados, de ser capacitados y de ser marcados por la persona de Jesús. Luego tenemos la puerta del pescado. Esta la conocemos como la puerta del evangelismo, ¿ya? Lucas 5:10. Lucas 5:10 dice, asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús les dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y luego vamos a encontrar llamamientos similares con los demás apóstoles, también lo vemos en Mateo 4 del 18 al 22. Mateo 4 del 18 al 22. Pero cuando Jesús les otorga este llamado, Él les está diciendo que Él los hará pescadores de hombres. Entonces, cuando hablamos de la puerta del pescado, nos habla de la extensión del reino de Dios y el servicio que nosotros ofrecemos para esta extensión. Entonces, aquí hablamos de ir y hacer discípulos. Es una puerta para cumplir la gran comisión, nuestra función, ¿ya? La función que debemos desarrollar. Luego tenemos la puerta vieja. Y la puerta vieja es la puerta del desalojo. Entonces, esta puerta tiene que ver con el viejo yo. Este que estaba lleno de ira, de blasfemia, de inferioridad, de odio a sí mismo, de rebelión, de rechazo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer en esta puerta vieja? Nosotros vamos a desalojar. Vamos a sacar. ¿Ya? Vamos a erradicar.
el viejo hombre. Y vamos a Colosenses 3, 8 y 9. Colosenses 3, 8 y 9 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, nosotros necesitamos desalojar las prácticas, las costumbres del viejo hombre. Esta puerta del desalojo es una puerta clave. ¿Por qué es tan clave esta puerta? Porque aquí se puede obstaculizar tu renovación y tu reconstrucción. O sea, aquí se puede trancar la construcción. Si tú no estás dispuesto a dejar, si tú no estás dispuesto a sacar, si tú no estás dispuesto a desalojar. Entonces, aquí se produce un estancamiento en el crecimiento, ¿ya? Este viejo hombre no va a querer salir fácilmente. ¿Por qué? Porque son costumbres que las hemos tenido por años. ¿Sí? Pero es aquí donde nosotros debemos permanecer en la obra redentora de Jesús. ¿Sí? Y caminar hacia las costumbres de este nuevo hombre. ¿Sí? Este que ha sido creado según Dios para buenas obras. Luego tenemos la puerta del valle, ¿ya? Que es una puerta de evaluación. La puerta del valle, que es una puerta de evaluación. Y la palabra en Salmos 23, 4 dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros. Salmo 23, 4. Entonces, la puerta del valle tiene que ver con los procesos que nosotros tenemos que vivir. ¿Ya? Muchos de nosotros vamos a pasar por un valle. Pero recuerda que no tienes de qué temer porque Él estará contigo en medio de ese proceso. Entonces, algunos de nosotros viviremos procesos en esta puerta. Algunos procesos serán dolorosos, otros querrán traer temor, otros querrán traer incertidumbre. Pero esta puerta del valle nos habla de humildad, nos habla de mansedumbre, nos habla de reconocer e identificar que no estamos solos y que este proceso lo vamos a vencer con Él. Entonces, muchas veces los valles son necesarios porque ahí nuestro corazón es probado. Y a veces necesitamos ser probados en nuestros corazones para ver cómo andamos, ¿no? Luego tenemos la puerta del muladar o evacuación, ¿ya? La puerta del muladar, que vendría a ser la puerta de evacuación. Y aquí quiero que vayamos a Filipenses 3, versículos 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces es aquí donde nosotros vamos a sacar los escombros, vamos a sacar la basura del pasado, vamos a deshacernos de todas estas cosas. O sea, la puerta del muladar o de evacuación nos habla de sacar las impurezas, sacar las impurezas. Entonces, viste que a veces uno deja las viejas costumbres del viejo hombre, pero a veces quedan cosas que no amonestaban tu conciencia, porque tú no las veías como algo malo. Entonces, como no es tan malo, no me amonesta. Pero de repente cuando tú haces una construcción, te das cuenta que queda mucho polvo, que queda mucha suciedad por ahí dispersa y no es tan visible ya como un gran escombro, como lo que hiciste en la puerta anterior, ¿ya? Pero ahora son estos pequeños residuos
son estas pequeñas impurezas que si tú permites que se acumulen, se pueden acrecentar. Entonces, a veces tenemos esta tendencia a, bueno, igual eso es algo pequeño, o sea, no es tan importante. Pero acuérdate que de esas pequeñas brechas el enemigo se puede agarrar. Entonces, en esta puerta de muladar es cuando sacamos la impureza y despojamos cualquier rastro del viejo hombre en nuestras vidas. Luego tenemos la puerta de la fuente. Esta es una puerta clave para nosotros como creyentes, ¿ya? La puerta de la fuente vendría a ser la puerta de llenura. Llenura. Quiero que vayamos a Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Juan capítulo 7, versos 37 y 38 dice: el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando hablamos de esta puerta de la fuente, cuando hablamos de esta puerta de llenura, es aquí donde nosotros establecemos una intimidad con Dios, una intimidad con Jesús, una intimidad con el Espíritu Santo, para que de nosotros corran ríos de agua viva, para que dentro de nosotros emane esa gracia, esa unción, eso que Dios está poniendo en ti. Es aquí donde tú te empiezas a llenar. Recuerdo que hace algunos años un pastor me dijo: Dionisio, voy a tu país. Le dije: qué bueno que vas a conocer el cielo. No. Pero él me dijo: voy a tu país en busca de la unción. En busca de la unción. Sí, en busca de la unción. Y yo le dije: ¿cómo así en busca de la unción? Y él me dijo: voy a un campamento para pastores donde vamos a recibir la unción. Y yo le dije: amado, si tú quieres, yo te doy el secreto de la unción y te ahorro toda esa platita. Ahora, si tú quieres ir a un campamento, quieres recibir de parte del Señor, quieres ver a un Dios glorificado en tu vida, gloria a Dios. Pero si tú me estás hablando de unción, yo quiero decirte que la unción está a 30 o 40 centímetros del suelo. Y es cuando tú te arrodillas y empiezas a buscar la presencia del Señor. Porque la unción llega en la intimidad, no en un congreso. La unción llega en tu relación. La unción llega en tu estudio de la palabra. La unción llega en tu discipulado. La unción llega en ese precio que tú estás pagando para dejar el pecado y acercarte a la santidad. Así que si se trata de unción, no tienes que viajar a un país a buscarla. Tienes que simplemente ponerte al lado de tu cama y empezar a buscar la presencia del Señor. Entonces, esta puerta, amados, de llenura, Jesús nos está ilustrando a través del pasaje cómo, cómo el Espíritu Santo brotará de nosotros. Desde nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de esta fuente, de esta puerta de la fuente, hablamos de un nuevo fluir del Espíritu Santo y la limpieza que esto genera para ti y también para otros. Luego tenemos la puerta de las aguas, que es la puerta de limpieza, ¿ya? La puerta de las aguas, que es la puerta de limpieza. Como su nombre lo dice, es una puerta de purificación, ¿ya? Vamos a Génesis capítulo 6, versículos 7 y 17. Génesis 6,
Versículos 7 y 17 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Ya? Este está considerado como uno de los pasajes más tristes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero el verso 17 nos dice, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Sabemos que no fue así, ¿ya? Sabemos que Dios dejó un remanente en medio de su juicio para levantar nuevamente a su pueblo, ¿ya? Pero cuando hablamos de esta puerta de las aguas, cuando hablamos de limpieza, estamos hablando de sacar la suciedad, ¿ya? Nosotros vivimos en un mundo caído y vamos a aprovechar lo que estamos viviendo del coronavirus para poner el ejemplo. Pero hoy en día usted sale y cuando regresa, ¿qué hace? Limpieza. Limpieza. ¿Por qué? Porque usted no quiere enfermarse y mucho menos enfermar a aquellos que ama. Entonces, cuando hablamos de esta puerta de las aguas, muchos de nosotros necesitamos estos procesos de limpieza. Y estos procesos de limpieza son constantes, ¿ya? Porque constantemente el enemigo nos va a querer contaminar con cosas. Entonces, limpiamos nuestra mente, limpiamos nuestro corazón, limpiamos nuestro ser. Luego tenemos la puerta de los caballos, ¿ya? Es la puerta de las cargas, ¿ya? Entonces, es aquí donde nosotros vamos a dejar nuestras cargas, aquellas cosas que nos están afligiendo. Entonces, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Esto lo vemos en Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Entonces, los caballos son animales que pueden llevar muchas cargas. ¿Sí? Y lo que Jesús nos está expresando es que Él quiere llevar nuestras cargas. Y a veces hay cargas que nosotros hemos estado llevando, ¿sí? Que han sido muy pesadas, pero Él quiere que las depositemos en Él. Él quiere ayudarnos, ¿ya? Él quiere que vengamos a este lugar y entreguemos nuestras cargas. Entonces, la puerta de los caballos nos habla de vencer, porque aquí no llevamos esta carga solos, sino que Jesús la lleva con nosotros. Luego tenemos la puerta del juicio, ¿ya? Que es la puerta de guerra. Para la ciudad, normalmente estas puertas tenían una ubicación estratégica. ¿Por qué? Porque era el lugar desde donde se defendía la ciudad, ¿ya? Era el lugar donde se iban a presentar las principales batallas. Entonces, esta puerta estaba diseñada para guerrear contra el enemigo. Entonces, bajo esta connotación espiritual, es aquí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? Es una puerta que tenemos que estarla evaluando constantemente para hacer guerra, ¿ya? Estrategias de guerra en contra de lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos que ser cuidadosos, tenemos que tener recelo, tenemos que orar en todo tiempo, tenemos que estudiar la palabra del Señor para estar apercibidos, ¿ya? Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ya? Entonces es aquí donde nosotros tomamos la armadura y estamos listos para la guerra, ¿ya? Entonces, si seguimos leyendo el verso 13,
Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, si te das cuenta, guerras van a venir, porque situaciones van a aparecer, cosas pueden pasar. Pero para nosotros, ¿qué es importante? Estar apercibidos, tener las herramientas correctas para pelear. Y amado, Dios no te va a mandar a una guerra sin herramientas. Él te va a dar las armas que tú necesitas para librar esa guerra. Entonces, esta puerta de juicio nos habla de estar apercibidos, pero que también tenemos su visitación y que si resistimos tendremos su recompensa. ¿Ya? O sea, Él va a pelear con nosotros y nos va a recompensar. Y por otro lado, se nos habla de la puerta oriental, que nos habla de la resurrección que el Señor quiere producir en nosotros. ¿Ya? Su connotación es la resurrección que el Señor quiere producir en nosotros. Luego tenemos la puerta de Efraín, y aquí nos habla de la capacitación que Dios quiere producir en nosotros para ejecutar el ministerio de Dios. Entonces, aquí ya usted está saliendo, ¿ya?, a desarrollar, invertir, sembrar, dar en la vida de otros. Y finalmente, tenemos la puerta de la cárcel, ¿ya?, que lógicamente en la ciudad como tal tenía una función, pero en su connotación espiritual nos habla de la ética de obediencia para no ser esclavos. La ética de obediencia para no ser esclavos. Entonces, esta es una puerta en la que nosotros no queremos entrar, sino que ahí nosotros nos mantenemos en obediencia para no ser esclavos. Entonces, ahora que ya pusimos las puertas, que tenemos nuestros pilares, vamos a poner nuestros ladrillos, ¿ya? Y estos ladrillos se ven representados en los frutos del Espíritu Santo. Cuando tú logras dar fruto, ¿ya?, cuando tú logras restaurar tu vida, vas a empezar a dar fruto como Dios quiere. Entonces, Gálatas 5, 22 y 23, Gálatas 5, 22 y 23, dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ya? Es interesante que vemos el amor como fundamento, ¿ya? Porque a pesar de que nos está nombrando varios frutos, el pasaje no habla en plural, habla del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, ¿ya? Ojo con esto, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Eso qué significa? Que cada uno de los demás derivan del entendimiento del amor. O sea, entre más yo recibo el amor de Dios, entre más yo disfruto de su amor, entonces yo voy a poder tener gozo, voy a poder tener paz, voy a poder ser paciente, voy a tener la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Pero por qué? Porque están sustentados en el amor. Entonces, estos van a ser mis nuevos ladrillos. Esta va a ser mi nueva edificación. Y como podemos ver ahí en la diapositiva, cada uno de estos frutos va a ser parte de nuestros corazones. Y esto nosotros vamos a poder impartir y llevar a la vida de otras personas. O sea, aquí nosotros vamos a poder llevar una vida conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando ahora Dios ponga su plomo de amor,
¿qué es lo que Él va a encontrar en nuestros corazones? Los frutos del Espíritu. Amén. Y esa es la diferencia. Entonces, nosotros vamos ya a empezar a entrar en el estado de su semejanza. Cuando usted empiece a poner estos ladrillos, usted se va a hacer semejante al Señor, ¿ya? A su imagen y semejanza. O sea, ¿qué es lo que mi vida va a reflejar? Su imagen y su semejanza. Entonces, lo primero que el enemigo quiso robar fue el amor, trayendo déficit de amor, ¿ya? Pero ahí cuando Dios establece su amor para nosotros y nos entrega a su Hijo en la cruz, entonces nosotros empezamos a experimentar el gozo. Y el gozo es un antidepresivo, porque nos lleva a la plenitud, te lleva a sentirte pleno. Cuando tú estás gozando la vida, tú sientes paz, ¿ya? Y esta paz sobreabunda y es una paz que tú también la transmites a otros. Cuando tú tienes paz, eres una persona paciente, porque no pierdes la paciencia fácilmente, porque eres una persona de paz. Y cuando nosotros tenemos paciencia, nosotros somos benignos. Practicamos esta benignidad con otras personas. Luego ejercemos la bondad. Vemos la fe, la fidelidad de Dios. Tomamos la mansedumbre y luego tenemos la templanza para tomar decisiones sabias conforme al corazón de Dios. Entonces, amados, el fruto del Espíritu es la esencia de Jesús. Y viviendo por el Espíritu, nosotros entraremos en este estado a su semejanza. Entonces, pasos hacia la semejanza de Cristo. 153. Pasos hacia la semejanza de Cristo. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículos 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Con Cristo, perdón, en Dios. Cuando Cristo, a vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, la venida de Jesús, su nacimiento, es nuestro nuevo nacimiento. Nos ha dado la posibilidad a nosotros de volver a nacer en Él. Y su vida, su estilo de vida, fue el modelo de un hijo. Entonces, Él nos modeló el estilo de vida que nosotros debíamos llevar. Entonces, ahora nosotros adoptamos el estilo de vida de los hijos. Su muerte es nuestra cruz diaria. Él murió para que nosotros pudiésemos gozar, disfrutar de lo que Él ha establecido en nuestra relación con Dios como hijos. Su resurrección es nuestra transformación. Su resurrección es nuestra transformación. O sea, Él nos muestra que Él tiene poder sobre todas las áreas de la tierra y que cada una de las áreas de nuestra vida puede ser transformada por Él. Y su ascensión es nuestra nueva autoridad. La autoridad que nosotros hemos recibido en el Espíritu Santo que habita, mora en nosotros y a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, cuán importante es para cada uno de nosotros entrar en esta condición de los hijos. Y quiero finalizar con este pasaje.
Sé que la cita es 10:45, bueno, no sé si es Lucas, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Lucas 10:45. Es interesante que Jesús manifiesta, porque el Hijo del Hombre no vino sino a servir, no vino a ser servido, perdón, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Amados, Él dio su vida en rescate por ti, para que tú pudieras disfrutar de la vida como hijo. Muchas personas dicen, sí, pero mira, Jesús fue un siervo. Pero si tú analizas el pasaje, lo primero que él dice es el Hijo del Hombre. Entonces, él fue un hijo con una actitud de servicio, pero no con el corazón de un sirviente. Entonces, con esto yo no te estoy diciendo que es un desprestigio servir. No, nosotros servimos, pero servimos con un corazón de hijos, porque eso es lo que te da la identidad correcta para servir con la motivación correcta. Y por eso para mí la base de la sanidad comienza en la medida que tú empiezas a entender que eres un hijo de Dios. Entonces, ya estamos concluyendo con nuestro seminario. Me dicen por aquí que era Marcos 10:45. Ya estamos por concluir con nuestro seminario, pero quiero que te lleves esta reflexión, ¿sí? Que yo necesito entrar en este estado, el estado de hijo, ¿ya? Y no saberlo desde el conocimiento, sino que tengo que empezar a vivir el ginosco, ¿ya? Y cuando hablamos del ginosco, hablamos del conocimiento experimental. Yo necesito tener estas experiencias de hijo, ¿ya? Que me lleven a identificar mi verdadera identidad. Amén. Padre, queremos darte gracias por todo lo que tú has hecho en estas 2 semanas. Gracias por aquellos que han permanecido. Sé que hay otros que me han estado escribiendo que están viendo los videos en otros horarios por un tema de trabajo y de tiempo. Pero aun cuando escuchen esta oración, yo oro que tu Espíritu Santo se haga manifiesto sobre sus vidas. Y te invitamos ahora, papá, a que tú visites a cada uno de tus hijos, a cada uno de ellos, y que nosotros podamos tomar esta renovación y esta reconstrucción, este nuevo comienzo, Señor. Aceptar tu redención, recibir cada uno de estos pilares, establecer los ladrillos a través de los frutos y poner las puertas en los lugares correctos y empezar a llevar este estilo de vida que es el que tú has establecido para cada uno de nosotros. Yo bendigo a cada uno de tus hijos y declaro en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de ellos tiene lo necesario, que cada uno de ellos es suficiente, porque ellos fueron creados a tu imagen y semejanza. Te damos gracias por tanto amor, por tanta fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados, que Dios les bendiga. Ha sido muy lindo compartir con ustedes. Por ahí dicen que las despedidas son tristes, pero esperemos que este no sea un adiós, sino un hasta pronto. Sepan que nosotros somos una base de juventud con una misión aquí en Viña del Mar. Tenemos algunas escuelas de capacitación, formación. También tenemos ministerios de consejería familiar, matrimonial, diferentes áreas en las que trabajamos. Mucho de esto lo estamos haciendo ahora, lógicamente, de forma virtual, ¿ya? No tanto presencial, pero que sepan que estamos aquí y seguramente vamos a estar lanzando otros seminarios para que estén pendientes. Posiblemente vamos a estar lanzando algunas cosas que tienen que ver como procesar el estrés en tiempos de crisis, precisamente pensando en lo que estamos viviendo. También tenemos en mente algo de cosmovisión bíblica para la familia, ¿ya? Pero vamos a estar
tratando de identificar los tiempos. Yo sé que fueron 2 semanas estando aquí fieles, así que vamos a darles también su espacio para que ustedes puedan descansar, procesar esto que han recibido, que espero que haya sido de bendición para ustedes, y de ahí entonces enfocarnos en otras áreas. Posiblemente también lancemos algo de principios básicos de consejería, para aquellos que les gusta trabajar la consejería en sus diferentes ministerios. Así que ahí estén atentos a las publicaciones. Que Dios les bendiga mucho y muchísimas gracias por todo. Bueno, y sí, ahí aprovechamos de saludar a todo el equipo técnico que está atrás mío y les damos gracias, así que saluden ahí a los chiquillos. Gracias, bendiciones. José, de Chile. Hola, bendiciones. Hola, mi hija Francisca. ¿Puedes decir de Corea? ¿Cómo? ¿Corea? ¿De Corea? No. Víctor de Uruguay. Allá está Colombia. Hola, Víctor. Colombia 2, Colombia 3. Argentina y Bolivia. Vamos al Facebook. Vamos. Chao, Dios les bendiga. Chao, chao, gracias. Gracias. Chicos, ha sido un gusto. Gracias. Bueno, a todos ha sido un gusto en este tiempo y los esperamos para el próximo seminario quizás, ¿no?